yo tengo que usar plantillas y no las uso. Y mis zapatos Ah, están todos hundidos de atrás. bueno, pues, quizás si tuvieses hundido en la parte del talón, Sí, mucho, en todas las zapatillas, ¿eh? bueno, En- ahí te haría falta no tan solo una plantilla para que te amortigue por lo menos de unos 5 milímetros, por lo menos, ¿sí? Para que te levante, y, si no, y además un poco de taco, porque si a vos te duele el talón, tenés que llevar ese peso del talón, trasladarlo un poquito a la parte anterior del pie, al talón anterior, a los metatarsianos. Entonces así te ayudarías más. Bueno, la plantilla es eso. La plantilla, quien te indicó la plantilla te tiene que haber indicado una talonera, por lo menos de unos 5 milímetros. no, me dieron una Europies hace mucho, que ahora la tengo que cambiar, la mitad, y a mí el traumatólogo me dijo que para mi problema de pie tiene que ser entera. Claro, lo que te dieron a vos no es una plantilla, se llama soporte plantar. Eso se hace con un material termoconformado y que a Sí, veces lo revisten con otro material que es como si fuese una goma eva que se calienta, termoconformada, vos la calentas con una pistola de aire caliente. No todas las personas pueden usar, si bien es cómoda, cómoda no, si bien es eh, no sé cuál sería el adjetivo, es práctica. Sería Práctica. práctica porque no te ocupa espacio como una plantilla tradicional, porque es finita. La altura te la da el mismo material. No hace sí. falta que vos le rellenes con capas y capas de cosas. Pero bueno, no es para todas las patologías. Claro, lo que me hace cuando la uso, me deforma todos los calzados, porque como usted dice, los calzados no son buenos los que usamos, entonces se me hunde todo, se me marcan todos los zapatos, se me hunde tanto que se me rompe el zapato, Bien. o Claro, la claro, claro. plantilla. No está siendo efectiva tu plantilla, la órtesis no te está sirviendo. Las órtesis son para ayudar al paciente que caminen bien y que no le pase esto que te está pasando a vos. No, así que me voy a volver a hacer ver porque es horrible. Recién llegué, no veía las horas de llegar de cómo me duelen los talones. ¿Vos vivís en Córdoba, Analía? En Mendiola. Ah, bien. Donde hacen buenas plantillas se llama, bueno, no me va a salir ahora. Está en la calle Duarte Quirós, cerca del shopping de Duarte Quirós. Arenas se llama. Es Arenas, chicas, es un lugar, yo mando a todos los pacientes, sobre todo el hospital, que a veces no tienen recursos como para comprar una buena plantillas. Ellos les toman muy bien sus medidas, ellos van con las indicaciones y hacen muy buena plantilla. No he devuelto ninguna plantilla hecha por ellos, que es muy Está en una importante. esquina, profe. Duarte 3000. ¿Cómo? Está en una Duarte esquina. Quiroga 3000, porque está cerca de acá de Sí, mi Duarte casa. Quirós al 2009, todo, sí, casi en una esquina. Yo no la Sí, en una conozco. esquina He está, profe. hablado con el ortesista, pero por teléfono, porque necesitaba hacer una pastilla distinta para un paciente y bueno, más o menos concordamos y le di las indicaciones de cómo quería la plantilla, No sé pero si no. observa ahí, si llega a ver cómo se hunde el zapato. Y cómo se ensancha, sí, sí, sí. Y la goma, esa goma, qué densidad, vos la tocas y es blanda. No, entonces el zapato, porque la goma no está vencida, es el Se me duelen zapato. mucho las plantillas y la plantilla, el tanto peso que Estás tengo me hablando de tu hace zapatista, la que usa para trabajar, y después estamos hablando del talón. Bien, bien. ¿Y no tienen ningún realce interno, externo, como para ayudar a elevar el talón o no, en la plantilla? No, es que no, si No, tenés el termoconformado no te vas a dar cuenta. no, Y, pero es y la impresionante. suela, mostrame la suela, el taco, mostrame, el taco. Y del otro perfil, del otro lado, sí. Sí, no parece que estuviese más desgastado de un lado, no se puede apreciar. Está bien, chica, estoy con un teléfono. No, no parece. No, ¿No no, tenés más,
no tenés más gastado un costado que el otro o alrededor del taco, fíjate. Si tenés un desgaste en el zapato No. que esté suela borrada. No, en este no, que no lo uso mucho, uso más zapatillas yo, en este no. Ah, bien. Pero siempre es el problema de adentro, en el talón de adentro, en el calzado adentro, no tanto afuera. Entonces te va a hacer falta, sí, un realce, una amortiguación, una talonera, se llama talonera, para que no se te hunda tanto. Sí. Y con un material de una densidad un poco más denso que, digamos, la goma látex, porque si no también se te va a hundir. Pero todas mis zapatillas están marcadas, le puedo mostrar, todas están. Ah, mira. Bueno, hay que fijarse bien para corregir, para que puedas caminar bien. Corregir no se va a corregir, pero sí compensar la mala distribución del peso del cuerpo. Eso me empezó a pasar después que yo me operé de la rodilla, que tuve problemas de rodilla. Ah, Ahí, mira. ahí. Bien, bien, bien. Bueno, vamos con, habíamos hablado, hoy, esperen. Se me fue. Es muy... Profe, hay una chica que tiene la mano levantada. Bueno, decime, no sé quién tiene levantada la mano porque no la veo. Yo era profe, pero me sacó de las dudas porque mi hija, por ejemplo, ella trabaja en el shopping y ella está Sí. con mucho dolor de talón. Está en muchas horas parada y su calzado es una pancha. Entonces, No, claro, no. No, ella si trabaja mucho y les duele el talón, tienen que amortiguar ese talón. sí. Y justo hoy le estaba diciendo de la ortopedia esta que vaya a la Duarte Esquiro, ahora cuando salgamos a caminar nos Sí, vamos pero a tiene que ir llegar con a una ver si... indicación. María, tiene que ir con una indicación, porque si no, ¿cómo le van a hacer ellos? Bueno, habría que hablar con el ortopedista, en una de esas se anime y la hace. La mayoría Sí, yo trabajan con una tengo, indicación. yo le quería preguntar, yo tengo la para hacerle la pedigrafía, ¿le puedo hacer y llevarle a ver si me dicen si con eso lo pueden hacer? No, preferible que vaya ella, para que ellos puedan ver, porque la pedigrafía, si bien es una copia fidedigna del pie, pero puede tener quizás lo que no refleja en una pedigrafía, quizás la pierna o la cadera o la rodilla, entonces para que ellos puedan observar bien si hay que corregir o poner algo o una, no te digo un realce interno porque a veces se ve en la pedigrafía, pero quizás algo en el calzado distinto o una aleta metatarsiana. Es mejor que el paciente vaya. Si el paciente no va, tenés que ir también con la indicación médica o de un ortesista para que te haga, y con todas esas indicaciones, pero la mayoría tienen que ir para que le hagan ellos la pedigrafía. O de un Cada uno, traumatólogo, profe. Ella puede ir ahí a donde, en arena, para que se lo hagan, ¿cierto? es lo óptimo, es lo más óptimo. Listo. Eso le Porque quería es más, preguntar. chicas, cuando ustedes hagan, que después veamos lo que es una lectura pedigráfica, que eso viene, yo me había traído todo, me había traído hasta las pedigrafías, no sé, a ver acá, las pedigrafías para mostrarles cómo se leen, pero no vamos a llegar, lo haremos en otra clase. Cada ortesista tiene una forma distinta de tomar sus medidas y sacar el largo de la plantilla. Yo, por ejemplo, no marco las partes blandas que no tocan en el suelo en la pedigrafía, pero sí tomo una medida, que después se les voy a enseñar. Pero hay otras personas, otros ortesistas que marcan el pie en el suelo y alrededor de su pie le marcan el contorno. Entonces ellos saben hasta dónde tiene que llegar el largo de la plantilla. Bien, requisitos de la suela. La suela tiene que estar construida en su totalidad de cuero natural en caso de afecciones que requieran correcciones ortésicas complejas. Quiero decirles también, chicas, que antes se trabajaba mucho en el zapato las órtesis. No eran tanto solamente plantillas.
había órtesis que se colocaban dentro del zapato, ya sea cuando tenían que ponerle, a ver, cuando un pie está valgo, es decir, valgo quiere decir que el talón irá hacia adentro, tiene un vencimiento hacia adentro. A veces no es suficiente con elevar unos milímetros para que el talón se acomode, o a veces insuficiente. Entonces se coloca en la pared del zapato, en el contrafuerte, se llaman aletas metatarsianas. Es un empuje que hace que el talón también no se venza. No solamente le dan en la altura, sino evitan, le hacen como una pared, por decirle de alguna forma, una pared para contener ese talón y no se hunda hacia el lado interno. Eso se hace en los zapatos, no se puede hacer en las plantillas. Antes se trabajaba mucho con zapato ortopédico. Hoy se trabaja mucho con los sostenes y con las plantillas. Quizás por eso el se costo ve. que tiene, profe. ¿Cómo? Es por el costo que tiene, porque salen carísimos los zapatos, las zapatillas ortopédicas. Por eso se Sí. trabaja con la plantilla y bueno, con la corrección. Sí, pero hay cosas que no las podés hacer en una plantilla, porque si yo tengo un talón valgo en donde no me alcanza con los milímetros para pronarlo o para varizarlo, yo le tengo que contener ese valgo, lo tengo que contener haciéndole una pared, como le decía, se llaman aletas tarsianas. Sí, sí. Y lo tengo que hacer dentro del calzado, no se puede hacerlo en una plantilla. Y tampoco le puedo elevar mucho el talón, en vez de elevarle 3 milímetros, le elevo 5, lo voy a valguizar más todavía. Va a ser peor la caída hacia adentro que tiene ese talón si le elevo mucho ese lado interno del pie. Con respecto a la suela, bueno, el grosor, habíamos dicho que tenía que ser de cuero, el grosor puede variar, pero no ir, o sea, en cuanto a la calidad, en detrimento de su flexibilidad. En cuanto a las cabezas metatarsianas, las suelas deben ser bien flexibles, hasta el punto de poder plegar el calzado cuando este todavía está nuevo. Eso quiere decir que cuando yo camino un zapato, lo tengo que doblar. Ese zapato duro, que tiene mucha suela, que es de como un cartón duro, bueno, es una suela hecha de, creo que es cuero duro, chicas, es otro tipo de cuero, en donde si ustedes lo quieren doblar no se puede porque es muy rígido. Yo creo que eso solamente hoy en día se usan en los zapatos de vestir. No he visto zapatos de uso diario o cotidiano con ese tipo de calzado. Aparte uno hace, bueno, hacemos mucha propaganda o mucha difusión para que el calzado que tengan las personas sea flexible y y que amortigüe el impacto del peso del cuerpo, para que esas cabezas con el peso o por la edad no se vayan, sobre todo la piel, digamos, el tejido adiposo no se vaya gastando, no se vaya afinando. En el ámbito de las cabezas metatarsianas, la suela debe ser flexible hasta el punto de poder plegarse, eso ya lo dije, y debe ser rígida desde el límite anterior del enfranque para acompañar la modulación del arco. Eso quiere decir que tiene que ser rígida para sostener el arco, para que ese arco no se hunda. A eso se refiere. En el enfranque, que sería el enfranque, lo que dijimos recién, la parte más fina del calzado, la que está entre la planta del pie y entre el talón. Bien. Bueno, acá tienen el dibujo, la parte de la pala. Yo lo voy a leer, ustedes ahí tienen el dibujo, vayan viendo el gráfico. Dice que la pala es el medio más idóneo para mantener la suela en contacto con el suelo, consta de adelante hacia atrás por la puntera, que es la que rodea los dedos. En muchos casos va reforzado por la capellada. La capellada ustedes se van a dar cuenta si tiene capellada o no, porque tiene una costura, tiene como una doble puntera. En la puntera tiene como otra puntera. Que rodea los dedos y en muchos casos va reforzada por la capellada. Sigue el copete, que es la parte de la pala que cubre el dorso del pie, que sería el número 2. Y que corresponde a la parte del enfranque en la suela. El copete se complementa con las orejas.
Las orejas son donde van las hebillas o los cordones. Las orejas son los elementos que abrazan al pie por medio de cordones, hebillas, bandas elásticas, etc. Copete y orejas interceptan la pasada o calzadura, es decir, por donde ingresa el pie al calzado. Las orejas se unen por detrás para formar la horma del calcañar, más ancha por abajo que por arriba, y está reforzada por los contrafuertes, estructuras resistentes para soportar la presión del calcáneo e impedir que la pala se rompa. ¿Por qué en la horma del calcañar, donde está alojado el calcáneo, ustedes creen que es más ancha abajo que arriba? Por el empeine del pie, y cómo está el empeine del pie, si es alto o bajo. No, no necesariamente. Profe, yo diría que es por el tobillo, ¿Por qué? porque el talón, el calcáneo, ¿no es cierto?, es más ancho que la parte donde... Bien, puede ser, también. No sé, no me explico bien. Bueno, está bien, sí, está bien, es por ahí. Lo que pasa que si yo Profe, por el soporte que le daría el pie, ¿Cómo? por el soporte para poder, por el soporte que le daría el pie para poder soportar el cuerpo. Sí, también, pero es más ancho, como decía también tu compañera, porque arriba, en la parte de los maleolos internos, el pie es un poco más delgado. Y si yo lo hago del mismo ancho que donde se aloja el talón, aparte porque el talón es más ancho, que la base del calcáneo es mucho más ancha que la parte de los maleolos, si lo hago del mismo ancho cuando camino, el pie se sale. Por eso tiene que ser más angosto, tiene que comprimir un poco a la altura de los maleolos. En realidad está un poquito más abajo de los maleolos, no está justo en los maleolos. Es para que el pie no se salga cuando caminemos. Ese zapato que es todo uniforme, en donde es todo ancho arriba y abajo, con el tiempo, cuando ustedes, y si el calzado es un poco grande, el pie empieza a salirse, el talón empieza a salirse del zapato, se despega. No es que tampoco se les va a salir todo el pie hacia Digamos, tiene que afuera. ser más chico. Por eso es Acá para tengo una contener el talón calza. en el lugar. Para contener el talón en el lugar. Requisitos de la pala. La puntera debe ser amplia para no comprimir los dedos uno con los otros. La puntera baja tiene como consecuencia callosidad en el dedo gordo, uñas encarnadas, etc. Bueno, ahí tienen un dibujo. Ahí ve, en donde uno es la puntera es alta y en la otra la puntera es baja, donde cuando caminamos, porque los dedos se mueven también adentro. O sea, si tenemos un calzado, digamos el calzado, le vamos a poner la palabra ideal o cómodo, o el que corresponde para nuestros pies, ustedes cuando se ponen el calzado tienen que mover los dedos y los dedos se tienen que mover. Ese pie que está dentro de un calzado y está comprimido, por más que no les duela, no corresponde, no sería, les produce un daño, ya sea en sus uñas, en la parte en la zona plantar. Ustedes a veces van a ver que hay uñas de los pies que están un poco más gruesas, deslustradas, o amarillas, o con fisuras, y eso nosotros le decimos es por un traumatismo. No necesariamente, ustedes saben que el traumatismo es que el pie, que se le caiga un objeto en la uña. El roce del calzado, la presión del calzado también produce traumatismos. Profesora, en general todas estas características de los zapatos que usted dice, yo las veo únicamente en los calzados de trabajo. Los Bien, borcegos, con normas de seguridad. sí, los borcegos, porque la mala calidad con la que vienen todos los zapatos ahora, no existe todas estas características que ustedes están diciendo. Es verdad, pero es verdad, no existen. No existe ni siquiera el contrafuerte en alguna de las zapatillas. Como les decía en la clase anterior, he visto zapatillas
que su contrafuerte, chicas, cuando a ustedes se les rompe, porque gastan, de tanto caminar, se suele gastar, digamos, la parte posterior del talón de las zapatillas. Cuando se le hace ese agujeritos y ustedes rompen la tela, fíjense que algunas pueden tener o un cartón duro o un plástico como si fuese de ese material con que se hacen las placas radiográficas. No tienen un buen Y de contrafuertes de cartón cuero. viene. Ah, de cartón, sí, porque yo las he Sí. visto, yo las he desarmado para ver. Son de cartón. Como un acetato tiene, profe. Bien, claro, exactamente, como un acetato, exactamente. Esta tiene ni siquiera cartón, mire, esta está cosida. Pero no tiene ni siquiera un no tiene ninguna, cosida a lo ancho, a lo largo de la... Está cosida en la suela, ni Claro, siquiera no tiene tiene que nada. tener un control fuerte. Ya les voy a traer calzados, tengo fotos de calzados ideal. Lo que pasa es que son fotos, bueno, eran fotos de antes, pero no, ya voy a conseguir para mostrarles cómo eran, sobre todo la horma del calcañar. Bien, las orejas, que dijimos que son las que abrazan el dorso del pie y que están sujetas a través de distintos elementos como hebillas, cordones, abrojos, aseguradas por encima de la lengüeta con cordones e hebillas, deben sujetar suavemente el dorso del pie en el interior del calzado y evitar el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás superiores a los 10 milímetros de recorrido. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que se pone 10 milímetros? Puede ser 10, no es tan, tienen que ser exactos los 10, puede ser 11, pueden ser 8, 9. ¿Por qué creen que no puede haber tantos desplazamientos del pie en el calzado cuando caminamos? Y porque también choca, profe. ¿Porque qué, perdón? Porque choca hacia adelante y hacia atrás también. Y porque produce roces. Forma la queratosis, profe. Va formando Para queratosis. evitar lesiones. Puede producir elomas. Por supuesto, es porque se deslizan. Por eso cuando nosotros le hablamos a los adultos mayores o a las personas que tienen problemas circulatorios o a los pacientes que tienen diabetes, que cuando van a comprarse el calzado que sea por la tarde, que el pie lo ocupa de otra forma porque está un poco más hinchado, pero si bien tienen que comprarse un calzado de acuerdo al largo de sus pies y ustedes tienen que decirles cuál es el calzado que le corresponde de acuerdo al largo de sus pies, que después no sé si lo habré dicho, ya se los voy a mostrar. Tiene que estar cómodo, no tiene que ser un número más grande. Yo sé que es difícil conseguir medio punto y que ese medio punto se consigue en zapatillas por ejemplo, Adidas, zapatillas de marca, digamos. En las otras Sí, zapatillas no se consiguen. iba a decir que las zapatillas de marcas vienen 44 y medio o 43 y medio, por ejemplo, las Bien. Nike o las Adidas, vienen así. Bien, porque ese desplazamiento que tiene el pie hacia adentro, ese cizallamiento produce alteraciones en la piel, en las uñas, y en la piel a nivel ampolla y a nivel callos. Si el zapato es un poco más grande, a veces el paciente y no consigue porque el otro es muy pequeño o muy chico o muy justo, se le puede indicar que compre una plantilla y le ponga una plantilla sin que tenga los distintos artefactos, los distintos, digamos, sostenes, solamente una plantilla lisa, como para que ocupe un poco de espacio en el calzado y evitar ese cizallamiento del pie contra el calzado. Después dice Profe, que es importante, sí. No, digo, qué error que por ahí hacemos las mamás, me incluyo, de comprar un número más a los chicos, porque bueno, porque se le cría el pie rápido, pero un gran error. Sí. Y no te cuento cuando le pasamos, yo sé que hay una crisis económica muy grande, pero pasarle el calzado, un calzado prácticamente a otra persona que haya tenido poco uso, pero ya tiene la forma, el desgaste de la suela, es de la persona que lo usó. La nueva tiene otra forma, la otra persona tiene otra forma distinta de caminar. Eso también les hace mal. No es aconsejable. Bien,
dice, es importante que el borde superior de los contrafuertes se sitúe a unos 10-15 milímetros debajo de los tobillos, por debajo, o sea, por debajo de los maleolos, para evitar, ¿no es cierto?, que se lastimen. A ver si puedo pasar acá. Bueno, ahí tienen los contrafuertes, como hasta dónde van, hasta dónde debería ir la altura del talón, del zapato. La altura del taco en un zapato fisiológico masculino no debe superar el 1,10% de la longitud de la suela. Bueno, eso también se ha cambiado un poco, porque hasta 5, después se comprobó, hasta 4, yo voy a decir hasta 4, porque 5 me parece un poco mucho, de acuerdo a las patologías que veo en el hospital, que no les produce ninguna alteración en la parte anterior del pie, o sea, en el talón anterior. Con respecto al calzado femenino, tenemos el calzado Sport, que tiene algunos calzados femeninos, repiten las características del calzado masculino. Pero ¿cuáles son las modificaciones? Las modificaciones. La punta es a veces más estrecha, más angosta. El modelado del enfranque es más acentuado. Las dimensiones del talón se reducen a 1/3 con respecto a las masculinas y la altura del taco es mayor. O sea que, ¿ustedes a qué se refieren? Que el taco, cuando usamos un taquito, esos taquitos finitos, no está todo apoyado al talón, ¿sí? Termina en punta, los zapatos en punta terminan, el talón termina apoyando vamos a poner en unos 5 milímetros, no todo el talón apoya, porque el taco es pequeño, es finito abajo. Las orejas se unen mediante bandas elásticas. Es el único calzado que puede confiarse para una corrección ortésica. Ahí tenemos un calzado que miren que es como un calzado masculino. El dibujito, la foto que ustedes tienen, este sería un calzado fisiológico. Un calzado donde le podemos hacer algunas modificaciones en caso de tener que hacerle. En cambio, el calzado elegante, que es antianatómico, antifisiológico, y miren qué hermosas son esas botas, pero bueno, te traen problemas a nivel de la punta porque es muy estrechas, a los dedos los comprimes, hacen que unos estén arriba de otros, el enfranje esté restringido, oprime las cabezas metatarsianas, copetes y orejas y calzadura brillan por su ausencia y la horma del calcañar es rígida o no existe. El talón es muy restringido y el taco puede llegar a 10 centímetros de altura. Bueno, yo nunca me puse un taco tan alto, chicas, no sé si ustedes, pero sí he llegado a unos 8 centímetros, sí. En la juventud sí, profe, pero ahora no. Mientras más edad tenemos, más nos cuidamos los pies. O sea, cuando éramos más chicas, bueno, ahora estamos surtidas en nuestras edades acá en este grupo, pero a mí me parece que cuando éramos adolescentes, todas usábamos tacos más altos. En cambio, ahora no. Ahora lo primero es la comodidad y que el zapato sea útil, económico, anatómico, pero no alto. Esa característica ya no. Bien, está bien. Plataforma 12 centímetros. 12 centímetros de taco y plataforma, qué horror, no sé cómo caminaba con eso. Pero ahora son altos. Bueno, pero escúchame, pero cuando vos tenés un taco y una plataforma, la plataforma de adelante te reduce la cantidad de altura del taco de atrás, ¿entendés? Sí, sí. Sí, pero igual eran muy altos, o sea, me he caído, literal. Porque aparte no flexiona, si son, en mi época venían calzados de corcho, si bien eran livianos, pero vos no flexionabas porque era toda una masa entera, entonces no hacías la dorsiflexión. Caminabas así como cuando caminan los bebés cuando están empezando a caminar, que nosotros las mamás, porque también me incluyo, a mis hijos a los 2 años ya le ponía un zapato, era de goma la base, pero eran rígidos, eran duros, pobrecitos, ellos no podían, entre que no sabían caminar y caminar con zapatos era un horror. Jessica, no, Celeste, discúlpame, Celeste.
¿Está Celeste? Sí, profe, diga. Celeste, ¿vos me podés hacer la captura de pantalla o la del De asistente, los presentes. por favor? Dale. O Ahí con le el pido teléfono. con... Dale, cuando puedas, cuando puedas, sí. Me decías, sí. Profe, Sí, sería lo ideal. Sí, sería lo ideal. Y bien, el calzado infantil es muy parecido a lo que ustedes tienen, el dibujo del calzado, es una foto, no es un gráfico, es una foto en donde repite las características del calzado masculino, ¿ves? Repite la grandes rasgos, las características del calzado masculino, con algunas salvedades, la punta es más amplia, la vira es de cuero rígido, no es metálica, y la longitud del taco es 2,6 a 2,7 la longitud total de la suela. El copete y las orejas se prolongan hacia arriba con la caña que envuelve el cuello del pie. Bueno, esto de cómo hay que empezar, cuándo hay que empezar a calzar a colocar calzado el niño, eso se los dejo para ustedes. Esto no iba en el módulo, nada más que lo coloqué para que sepan. Eso tampoco lo tomo en el examen. Solamente lo puse como para que tengan requisitos del calzado infantil. Debe tener una longitud. No, a ver estos requisitos. A ver, esperen. Requisito del calzado infantil. Debe tener una longitud aproximadamente 1 centímetro mayor a la del pie. Bueno, acá esto es lo mismo que lo otro. No es parte de la bibliografía, chicas. Acá, el tacón. Esto lo saqué de una bibliografía que leí y me pareció importante que lo tengan como para que sepan, pero no son los requisitos de la bibliografía que yo pongo. En cuanto al centímetro, eso hay que cambiarlo. Sería 11 como en Sí, el calzado. ¿Cómo? ¿Sería 11 era en el calzado del adulto? No, eso sí está bien. No, está bien, eso está Bien. perfecto. Es en cuanto al largo del zapato. El taco. El taco es la estructura fija a la suela por debajo del talón y está formado por láminas de cuero superpuestas o por cartones prensados, fragmentos de cuero, maderas y metales ligeros. Mantienen el talón más elevado en la parte delantera que en la parte delantera del pie, en una altura comprendida entre 1 y 10 centímetros o más dependiendo del tipo de zapato. En el apoyo estático, el talismo, el peso del cuerpo, se ejerce sobre el calcáneo el 100% y en equinismo, o sea, en punta de pies, en talismo cuando apoyamos el talón, ¿verdad? Y cuando estamos en punta de pies, el 100%. Las cabezas, las metatarsianas y en posición bipodálica, con los pies descalzos, el peso se reparte un 57% en el talón y un 43% en la parte de adelante, en el talón anterior. En marcha prolongada con los pies descalzos, el calcáneo golpea con fuerza el suelo con un característico ruido, con un ruido característico. Colocando bajo el talón un alza de 2 centímetros, el peso del cuerpo se distribuye un 50% en el calcáneo y un 50% en la cabeza de los metatarsianos, en el antepié. Bueno, ahí tienen el gráfico colocando un taquito de 2 centímetros, cómo se reparten en partes iguales el peso del cuerpo. Si el alza es de 4 centímetros, la proporción inicial se invierte. El peso se va a ejercer un 43% en el calcáneo y un 57% en el antepié. Con un alza de 6, va a haber un 75% del cuerpo en el antepiés y un 25% sobre el calcáneo.
A partir de esa cifra en adelante, el 90% en el altepiés, prácticamente sobre las cabezas metatarsianas, y el 10%, bueno, que va a ser un ligero apoyo de la planta y el talón. Ay, ¿qué pasó? Acá. El desequilibrio de carga con el pie descalzo obedece al hecho de que las pruebas se han efectuado en personas que siempre han llevado taco. Según la ley de Do-Croquet, la posición de leve equinismo provocada por el taco ha determinado la retracción de formaciones relajadas. Estaba leyendo ahí, perdón. Provocada por el taco ha determinado la retracción de cápsulas, de tendones y de ligamentos de la cara posterior del tobillo, con la consiguiente limitación mecánica de la dorsoflexión. Esto provoca que estando de pie sin taco... Profe, la interrumpo, le queda 1 minuto de clases. Bueno, ¿qué quiere decir la ley de Do-Croquet? Que en las personas aquellas que han llevado por mucho tiempo un taco más alto de lo normal, de lo fisiológico, hace que haya una retracción de los tendones y de los ligamentos. Entonces, cuando se sacan ese taco, muchas personas tienen la sensación de caída hacia atrás, ¿sí? Es por eso, esa es la causa de la caída hacia, no es que se caigan, pero siente como que se van hacia atrás. Bueno, chicas, yo les voy a pasar, esto no queda mucho, léanlo, por favor. Les voy a pasar material, uy, falta de la bóveda plantar todo, bueno, les voy a pasar material.